Trabajo final de Traductología 1. Este trabajo se realizó en base a la entrevista hecha a la traductora Elena Buenaño. A continuación, buscaremos relacionar los temas desarrollados a lo largo del curso con sus declaraciones. Un buen traductor debe tener una amplia cultura general porque tiene que saber un poco de todo, de economía, de historia, de sociología, de ciencia, porque tiene que tener un concepto básico de lo que está traduciendo. Y también en el caso del traductor debe ser paciente, prolijo y cuidadoso, porque él entrega un texto por escrito y el texto queda, o sea, tiene que cuidar el estilo, la ortografía, la prosodia, todo lo que significa de poner un texto por escrito. Según opina Hurtado, la competencia traductora es aquella que capacita al traductor para efectuar las operaciones cognitivas necesarias para desarrollar el proceso traductor. Al respecto, el grupo PACTE establece un conjunto de competencias a las que la señorita Buenaño hace alusión. Estas son, en primer lugar, la competencia extralingüística, pues considera que el traductor debe tener amplia cultura general, conocimiento sobre el tema que ha de traducir y las habilidades necesarias para redactar un texto escrito, como la ortografía y el estilo. En segundo lugar, hace alusión a la competencia psicofisiológica, pues cree que el traductor debe ser paciente y prolijo. Sí, claro, tienes que tener una idea de lo que estás traduciendo, leer, aprender los conceptos que estás traduciendo, transcribir y, digamos, ver las opciones. Tú tienes muchas opciones para traducir. Por ejemplo, la palabra nativo lo puedes traducir como nativo, indígena, oriundo, aborigen. Y tú tienes que ver qué es lo más apropiado también para el tipo de traducción que estás haciendo y para el público, ¿no? La traducción puede ser considerada como un proceso, producto y actividad académica profesional. Cuando le preguntamos a la entrevistada si consideraba que la traducción era un proceso, su respuesta afirmativa indica que solo contempla las etapas de pretraslación y traslación propuestas en el gráfico del profesor Villanueva. En cuanto a la etapa de pretraslación, considera que el texto debe ser leído y analizado para luego, en la etapa de translación, que ella denomina transcripción, se haga uso de la despensa de palabras con la que debe contar un traductor para encontrar la mejor opción. Como señala Lutero, quien quiere traducir debe tener una gran despensa de palabras de tal manera que sepa de dónde escoger cuando una no suena en un pasaje concreto. Ambas. ¿Nos puede hablar un poco de su experiencia? Sí, a mí me encanta traducir, por ejemplo, del español al inglés, porque el inglés es un idioma en que los términos son mucho más, digamos, no, es mucho más escueto. Bueno, a mí me mandan textos especializados, me han mandado traducciones jurídicas y después contratos y después informes, en general, todo tipo de textos, ¿no? Como hemos visto a lo largo del curso, las variedades de traducción son diversas. En torno a esto, existen varias clasificaciones. Entre ellas está la realizada por Amparo Hurtado, que si bien mayorías consideran que esta no sería la más adecuada, en el ámbito profesional peruano se resulta muy útil. La señorita Buenaño comenta que realiza traducción directa e inversa, que según Hurtado son clases de traducción. Asimismo, habla sobre textos especializados, que en la clasificación ya mencionada, esta sería un tipo de traducción. Precisamente, que no se note que es una traducción. ¿No? Que tú tienes que traducir no solo el significado, sino la forma al nuevo idioma. El intérprete deja de existir en el momento que está interpretando y el traductor también. ¿Por qué? Porque tú solo interpretas o traduces lo que la persona está diciendo y solo lo que la persona está diciendo. Tú puedes tener otro concepto, pero tú tienes que traducir solo eso. ¿Y usa usted notas de traductor, algo de ese tipo? O se puede usar también para clarificar, ¿no? Pero no se debe usar mucho, pues. La señorita Elena Buenaño afirma que el traductor o intérprete debería dejar de existir al momento de traducir o interpretar.
ya que solo debe limitarse a realizar su labor sin manipular el texto fuente. Aunque el traductor tenga otro concepto o una idea diferente, se debe abstener a traducir o interpretar lo requerido. Esto se relaciona precisamente a lo que sostuvo Humboldt, que la máxima utilidad de una traducción es la de aquella que se destruye a sí misma. Me parece que no se debe segregar así nomás a las personas, ¿no? Toda vez que la profesión de traducción e interpretación es una profesión relativamente nueva. Al respecto de esta institución, Elena considera que está de acuerdo con su existencia. Sin embargo, opina que esto no debería reunir solo a los licenciados en traducción, puesto que tal hecho segrega a un grupo de profesionales que cuenta con otro tipo de título y con una vasta experiencia en realizar encargos de traducción con calidad. El fin de la Segunda Guerra Mundial y cuando se puso a funcionar las Naciones Unidas fue que comenzó seriamente a haber traducciones e interpretaciones que se hacían ahí y comenzó a hacer más o menos una carrera profesional. Pero en realidad era una carrera así empírica, o sea, personas que sabían varios idiomas se ponían a traducir o interpretar y si lo hacían bien y si les gustaba, si veían que tenían disposición para hacerlo, se dedicaban a eso, pero no había en las universidades facultades de interpretación y traducción. De todas maneras es bueno, tener profesionales competentes, pero no se debe restringir tanto el acceso, porque hay mucha gente que quizás no haya ido a la universidad, pero ha tenido, por ejemplo, oportunidad de vivir en otros países y adquirir ese idioma como segundo idioma. La señorita Buenaño cuenta que antes la actividad de traducir era una carrera empírica y ahora se ha oficializado como una actividad académico-profesional. Ella está de acuerdo con ambas propuestas. Sin embargo, afirma que el conocimiento para ser traductor se podía adquirir mediante la experiencia de viajar y residir en un país donde se hable la lengua A o B, sin la necesidad de haber estudiado en alguna facultad de traducción e interpretación que tenga programas profesionales. En su opinión, está bien capacitarse y tener profesionales competentes, pero dicha capacitación también se puede adquirir de manera empírica. Entonces, la entrevistada dice que el Colegio de Traductores no debería restringir el acceso de buenos traductores no titulados. Bueno, he tenido un texto difícil cuando he traducido contratos jurídicos, ¿no? Porque ahí sí uno tiene que buscar el equivalente exacto. Una aproximación. Porque una traducción es una aproximación, ¿no? Uno busca el equivalente que más se adecue. La idea de escoger el equivalente más adecuado se relaciona a lo planteado por Humboldt sobre el concepto que dos lenguas son sinonímicas pero no pueden ser equivalentes. Es decir, ninguna palabra en una lengua corresponde perfectamente con otra de otra lengua. Como consecuencia, al momento de traducir, la equivalencia entre el texto fuente y el texto meta es imposible. Por ello, como afirma la entrevistada, la traducción es una aproximación. Al pensar de esta manera, la señorita Buenaño puede ser catalogada como una buena utópica, lo cual, según Ortega y Gasset, consiste en aceptar que realizar una traducción es imposible. Solo se puede realizar una aproximación. Gracias a la entrevista realizada a la traductora Elena Buenaño, nos hemos percatado de que aunque ella no emplee los términos específicos aprendidos por nosotros a lo largo del ciclo, tiene una noción general de muchos conceptos traductológicos que ha aprendido a lo largo de su experiencia como traductora. Si bien el curso de Traductología 1 es sumamente teórico, la entrevistada nos ha demostrado que los conceptos adquiridos prevalecen en el ejercicio de la traducción e interpretación.